bienvenidos todos nuevamente a esta masterclass del día de hoy. Nuestra comunidad ILSO, bienvenidos y todas las personas que están conectadas con nosotros y que les interesan estos temas de actualidad de la obesidad y el sobrepeso. Hoy tenemos una estupenda masterclass que es obesidad y sexualidad. Van a ver qué extraordinaria ponente tenemos. Pero bueno, antes de dar inicio a nuestra masterclass, vamos a empezar con nuestros comerciales. Recuerden que estamos credencializando a todas las personas interesadas en nuestros objetivos y en nuestros eventos académicos, todos los que han sido egresados de cualquier tipo de actividad de educación en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Este es el momento de credencializarnos para que tengan acceso con descuentos en beca y muchas otras sorpresas que les tenemos más adelante para que participen en nuestros eventos académicos y bueno, pues sean parte de nuestra comunidad, que eso es lo que queremos, que esta comunidad sea muy grande. Tenemos muchos cursos para ustedes, muchas innovaciones, algunos seguramente que ya han estado con nosotros en otras ocasiones, pero grandes ofertas académicas. Vean, por ejemplo, a nosotros como médicos o como personal de la salud, tenemos que hacer nuestras declaraciones y estamos en un mundo inmerso que no sabemos qué hacer con esto y tenemos que contratar contadores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener un curso que nos va a hablar de la guía del SAT para el profesional médico y para que todos sepamos cómo tenemos que hacer nuestra declaración. El SAT normalmente nos dice, pues pícale aquí y te sale todo y haces tus cosas muy bien tú solito sin que contrates contador, pero vean, aquí vamos a facilitarles las cosas y todos tenemos que hacer como parte de nuestras obligaciones al momento de declarar en los médicos y en muchas personas. Tenemos también nuestro curso de habilidades digitales para el emprendimiento en salud. En la actualidad, recuerden, consideramos que simplemente el tener nuestro consultorio y el que nosotros dirijamos y administremos el consultorio, requerimos de muchas habilidades para este emprendimiento, manejar redes sociales, pues todo lo del el mail y pues tantas cosas que hay ahora, que esto también nos ayuda para que atraigamos a nuestros pacientes, para más gente, para que nos escuchen, para que se contacten con nosotros. Así es que va a ser un curso también que nos va a enseñar a que todas estas habilidades van a ser la base para que un consultorio sea un emprendimiento como un pues negocio, que finalmente a eso nos dedicamos y que tengamos más oportunidades de que esto tenga un éxito y un excelente objetivo. También vamos a tener el curso de estrategias de prevención del conflicto médico-legal. Finalmente, todos estamos expuestos en la actualidad a que nos dé y nos llegue una demanda, así es que aquí también nos dan las bases para saber cómo actuar, cómo defendernos y cómo tener en orden nuestros expedientes y todo lo que nosotros requerimos para que ante cualquier situación de este tipo de conflictos legales tengamos todo en orden y que pues obviamente los abogados correspondientes puedan ayudarnos o simplemente prevenir que nos pasen todas estas situaciones. A veces la comunicación con con los pacientes y las pacientes es la base fundamental justamente para prevención, la relación médico-paciente. Así es que aquí recordaremos todas estas actividades que requerimos para prevenir estas situaciones que a veces nos ponen en unas pues situaciones importantes y bueno, se vienen muchísimos problemas. Tenemos nuestro diplomado también avanzado de actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico que ya ha dado inicio. Sin embargo, pues las inscripciones están abiertas durante todo el diplomado derivado, pues que es algo virtual y que en cualquier momento pueden ustedes acceder. Tenemos también otro diplomado que es no es el avanzado, es el general de todo lo que tiene que ver con las bases del sobrepeso y la obesidad y relacionadas pues a todas las comorbilidades que los pacientes siempre pueden presentar.
Y pues obviamente nuestras masterclass de este mes, que también son de gran interés. Ustedes ya han oído en el mes pasado al doctor Etsuo Tirado, el cual nos va a seguir hablando pues de las estrategias de comunicación con el paciente. Recuerden que él pues nos dijo muchos tips para pues tratar de enseñar al paciente pues todas estas situaciones de educación que son muy importantes tanto en el paciente con obesidad y el paciente diabético. Así es que no se la pierdan, va a estar muy interesante. Tenemos también la próxima semana el estima de peso en la consulta médica, el 23 de marzo. Y bueno, pues también de gran interés, porque todos como médicos de primer contacto o cualquier actividad que tengamos al momento de estar con un paciente, sea la especialidad o la rama que llevemos, ya sea medicina general de primer contacto, especialistas, nutriólogos, psicólogos, es muy importante que tenemos qué consideraciones tenemos que llevar en todo esto. Así es que, pues, cualquier cosa, mándenos o pídanos información en las redes sociales. Todo lo que ya saben, consulten nuestro boletín, que ya salió nuestro número 3, que trae cosas igual muy interesantes, todo lo que hemos hecho en los últimos 3 meses, que de verdad les va a encantar y también lo pueden consultar en las redes sociales que ya ha aparecido en esta parte de ILSO. Así es que, bueno, pues sin más preámbulos, iniciemos con nuestra masterclass que les digo el día de hoy, pues un tema tan interesante, de verdad que no es fácil tocarlo, no es fácil que alguien hable de este tema, hay que tener mucha experiencia, que es obesidad y sexualidad. Y para ello está con nosotros la sexóloga sustantiva Eugenia Flo. Ella es sexóloga del Instituto de Sexología de Madrid, conferencista internacional altamente reconocida en el campo de la sexualidad, fundadora del CAIS, que es el Centro de Atención Integral a la Sexualidad. Además, posee la certificación internacional como Master Speaker por el CIC, que es el Centro Internacional de Conferencistas con sede en Lima, Perú, apartado México, que además de ser mentora científica certificada en el empoderamiento sexual y erótico femenino del programa de mujeres en Madrid. Vean, pues tiene una experiencia de más de 10 años como sexóloga y además del reconocido doctor César Lozano en su programa Por el placer de vivir, tanto en sus emisiones dentro como fuera de México, y es especialista colaboradora del doctor Marco Antonio Regil para su podcast. También es experta y la expertise que ella tiene ha sido invitada a diversos programas de televisión como Miembros al Aire, Sale el Sol, Venga la Alegría, Pink de Telehit, entre muchos otros, y ha participado en diversos programas de radio dentro y fuera de México. Su profundo conocimiento y vasta experiencia en el tema de la sexualidad la convierten en una referente indiscutible en su campo, siendo altamente valorada y reconocida por su labor profesional y su compromiso con la educación sexual y el bienestar de las personas. De tal manera que vean, tenemos una grandiosa especialista que ahora pues nos va a hablar de la sexualidad en la obesidad. Así es que las dejo con ustedes. Doctora Eugenia, gracias por estar con Hola, nosotros. Carmen. Nos sentimos de verdad muy honrados de que hayas aceptado la Muchas invitación. gracias. Y bueno, pues esperemos que no sea la primera ni la última, porque dentro de este tema de la sexualidad, pues hay muchas cosas que decir y seguramente esta hora no nos va a alcanzar para platicar de todo. Así es que ten la seguridad que te vamos a estar pidiendo que sigas con nosotros, porque es un tema de verdad que además a la gente como persona, no solo a los médicos y a los que nos dedicamos al área de la salud, a todas las personas nos debe de interesar transmitirle también esta parte de educación a todos nuestros pacientes. Yo creo que sería muy bueno también ver pues toda esa parte que tú has manejado en los programas que te invitan, pero nosotros pues también quisiéramos pues compartir a la gente como educadores, como instituto que se dedica a la educación, pues también educar a nuestros pacientes en esta parte, ¿no? Que es muy importante. Pero bueno, te cedo la palabra y de verdad muchísimas gracias por todo.
Al contrario, Carmen, gracias a ti y al instituto por tocar este tema que, como bien mencionaste hace rato, a veces no se habla con la frecuencia con la que debería, sobre todo en los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias al instituto por abrirse a este tema, entre comillas, tabú, que no debería de serlo. Así es. Bien. Pues un gusto enorme, muchísimas gracias nuevamente al instituto y vamos a hablar de este tema, un tema que evidentemente, sí de por sí, en un país como el nuestro, difícilmente el tema de la sexualidad se toca en el núcleo familiar, en la relación de pareja, si es en el día a día, es con las amigas, en voz baja, en lo escondido, debajo de la mesa, como si fuese algo que hay que ocultar o como si fuese algo que avergüenza, etcétera, pero sobre todo de lo que no se debe de hablar. Pues imagínense cuando estamos combinando sexualidad y obesidad o sobrepeso. Así que vamos a dar inicio a esta masterclass que espero que te sume mucho y que te deje mucha materia prima, sobre todo para ponernos a pensar. Pues bueno, por ejemplo, nuestro instituto INEGI dio a conocer en el 2020 las estadísticas y nos dijo, hey, ¿qué creen? Pues México es un país con obesidad y con sobrepeso. Y un dato muy interesante es el rango de edad en donde más afecta este tema de la obesidad y el sobrepeso es justamente el rango de edad en donde la gente desea más relaciones interpersonales, relaciones erótico-afectivas y sobre todo ser mamás o papás. Y nos informa que este rango de edad es de entre los 30 y los 59 años y de ese rango el 35% son hombres y el 46%, es decir, casi la mitad de las mujeres tenemos algún tipo de sobrepeso u obesidad. Entonces, estamos hablando de una situación que efectivamente es una situación que hay que atender y que hay que a lo mejor también aprender a vivir con ello cuando los médicos o el mismo paciente se cansa de agotar las posibilidades o no tiene los recursos económicos para atenderse, en fin. ¿De qué manera esto afecta la sexualidad erótica y amatoria de las personas con sobrepeso y obesidad? Es muy importante que comentemos que lo que vamos a hablar aquí es algo que no afecta exclusivamente a las personas con sobrepeso u obesidad, pero sí que hoy nos vamos a centrar en todos nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las cosas reales. A mí siempre me ha gustado hablar de lo real, de lo que encontramos en la oficina, en el consultorio, en la sesión sexológica, ya sea en vivo o a través de lo online, que gracias a lo online podemos tener clientes del otro lado del mundo. Vamos a hablar de la queja o las quejas o las complicaciones más frecuentes que las personas o las parejas que tienen, ya sea uno de los dos o ambos miembros de la pareja, obesidad o sobrepeso, ¿qué es lo que vienen a trabajar con un sexólogo? Comprendiendo además, y esto me parece importante aclararlo, los sexólogos sustantivos, porque hay varias corrientes sexológicas y esto es algo que la gente ignora. Hay médicos que hacen especialidad en sexualidad humana, esos sí son médicos sexólogos. Existimos los sexólogos sustantivos, que somos sexólogos puros, que hemos sido formados dentro de la ciencia sexológica
como una ciencia independiente de las otras, de la medicina, de la psicología, etcétera, etcétera. Existen también psicólogos que hacen una especialidad en sexualidad humana y entonces de pronto pues esto es algo que la gente ignora, ¿no? En mi caso, yo soy sexóloga sustantiva, es decir, sexóloga pura. Entiéndase mejor, no somos médicos, no somos psicólogos, somos sexólogos puros. Por eso nuestro trabajo es sexológico, porque parte desde la ciencia sexológica y ustedes se van a dar cuenta que el abordaje de esa misma situación evidentemente será muy distinto a cómo lo puede abordar un médico sexólogo o un psicólogo sexólogo. Los sustantivos lo manejamos de manera distinta y en muchas ocasiones hacemos trabajo multidisciplinar y trabajamos en mancuerna. Entonces, vamos a hablar de estos temas que son los que más se tocan en la consulta o en la sesión sexológica. Disfunción eréctil. Creo que ese tema es muy repetido. Yo creo que si a nuestros hombres les dijéramos que bajando de peso van a tener mejores erecciones, muy probablemente tendríamos más hombres cuidando su dieta y en el gimnasio, ¿vale? De acuerdo, las mujeres también nos vemos afectadas por eso, ahorita vamos a ver, pero hablando de los hombres, disfunción eréctil es algo que se presenta con muchísima frecuencia y evidentemente a mayor grado de obesidad, mayor la problemática, ¿ok? Luego tenemos la disminución y pérdida del deseo. La pérdida del deseo o la disminución hablamos de algo que es paulatino, ¿ok? A lo largo de los años, a lo largo de la enfermedad, a lo largo de la relación, a lo largo de. Y la pérdida sucede muchas veces de manera repentina. Puede ser que tengamos un determinado nivel de deseo y de pronto, ¡pum!, cae de a una. Siempre hay que analizar el caso por caso. Cada persona, cada situación es totalmente distinta y se tiene que analizar todo el contexto. Pero el tema de la disminución o pérdida del deseo es algo que se presenta con muchísima frecuencia en una persona con obesidad o sobrepeso. Y ahorita vamos a ver un poquito más a qué puede obedecer eso. Evidentemente, otro de los temas es la mala relación con el cuerpo. Hablando de erótica, de erotismo, de esa conexión erótica con mi propio cuerpo, si yo no tengo una buena relación con mi cuerpo, si no me gusta lo que veo en el espejo, si apago la luz, si me cubro con la sábana, si no uso lencería erótica, si no permito que mi pareja de pronto me acaricie la lonjita, me toque por aquí, por acá, porque no es algo que me agrade, evidentemente esto va a golpear la erótica y la amatoria de esa persona y de esa pareja. Entonces, esta relación que yo tengo con mi cuerpo, el tener este enojo con este sobrepeso u obesidad, el tener esta situación que no sé cómo acabar con ella. Bueno, cuando tenemos una situación así, evidentemente necesitamos ya un apoyo multidisciplinar con una terapia psicológica, además del trabajo sexológico que podamos hacer. Otro de los temas es la poca variedad en las posiciones. Esto, a ver, no es algo que sea una novedad, no es algo que debe resonar como algo ofensivo, claro que no. Creo que es muy importante que siempre que hablemos de un tema, pisemos la realidad. Estoy de acuerdo con que podamos defender que no exista la gordofobia, pero también es cierto que como seres humanos y como este compromiso entre experto y cliente,
ahorita les voy a explicar por qué para mí son clientes y no pacientes, creo que es importante que mientras hablemos con mayor sinceridad y con mayor honestidad, nos vamos a poder ayudar más como sociedad. Entonces, este tema de la variedad en las posiciones, aunque no lo crean, aunque ustedes me digan, ay, pero ¿cómo es posible que eso pueda ser un motivo de consulta con un sexólogo? Pues claro, ¿por qué? Porque al tener un peso excesivo, se dificultan las posiciones, muchas de las posiciones, se limita el tiempo de actividad, de pronto, espérame tantito, ya me cansé, ¿sabes? Entonces, ya sea que sea el hombre, un hombre o una mujer o ambos miembros de la pareja, y aquí abarco todas las variantes de pareja, heterosexuales, homosexuales, las que me quieras poner, evidentemente esto va a ser una situación que va a afectar. Afecta más cuando uno no tiene sobrepeso y el otro sí, y entonces viene el reclamo, sí, evidentemente, porque se van sumando factores que van alterando la relación entre ambos miembros de la pareja y digamos que como decimos acá en México, se van poniendo caldeados los ánimos, ¿no? Son piedritas que se van sumando y entonces, pues ya no me apetece tanto. ¿Por qué? Porque esto deriva en rutina. A menor variedad de juegos, de posiciones, de que te correteo por la casa y no sé qué y no sé qué, a menor variedad corremos el riesgo. Si no cultivamos otras posibilidades de las cuales vamos a hablar más adelante, corremos el riesgo de caer en la monotonía. Y una pareja que cae en la monotonía, más temprano que tarde, irá con esa pérdida del deseo paulatina, que sería lo próximo que podríamos esperar en una interacción cuando suceden estas cosas. Otro motivo por el cual vienen con nosotros es el conflicto con el proceso de excitación. ¿Por qué? Si mi cuerpo no se mueve tanto como yo quisiera moverme, vamos a ser claros, cuando estamos haciendo el amor, cuando estamos jugando, hay actividad y me subo y me trepo y te jalo y subo la patita y tú te acomodas aquí y allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, entre muchos otros factores, evidentemente, y que por tiempo no vamos a poder tocar, es que en el cerebro se va favoreciendo el proceso de excitación. Pero, ¿y si me siento frustrada, frustrado con mi cuerpo, con que se me escondió el pene entre la barriga y no sé qué, y no nos podemos mover tanto y en medio de toda esta frustración se dificulta ese proceso de la excitación? Evidentemente, si no tenemos un proceso de excitación, pues vamos a tener un segundo conflicto, que es un conflicto con el orgasmo. Sin un proceso de excitación, evidentemente no sentiremos la experiencia orgásmica. Entonces, el tema del orgasmo también es algo muy frecuente. Otro tema son las discusiones, sobre todo cuando uno de los dos es quien está más obeso, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba platicando con una pareja que está trabajando conmigo, en donde ella me decía, es que Eugenia, él antes no estaba tan gordito, él antes no tenía esa barriga, se nos dificultan. Les voy a poner un ejemplo clásico. Esta pareja me decía, las posiciones, fíjense la cadena, las posiciones que a mí, o sea, a ella, me provocan, me dijo, mayor excitación, son precisamente las posiciones que ahora él, por su barriga, no puede hacer. Fíjense. Entonces, ella se tiene que adaptar a lo que él pueda realizar con el cuerpo que tiene en este momento. Pero, ¿qué pasa si esa movilidad limitada de mi pareja no me ayuda a mí? Porque entonces la posición en la que yo me tengo que colocar, pues como que no me excita tanto,
Ok, ¿se puede trabajar el estímulo en esas posiciones? Sí. ¿Existen elementos que nos pueden ayudar? Sí. Pero también es verdad que no en todos los casos se logra ese éxito. Y entonces comienza la relación con pequeñas como fracturas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que a la pareja de esa persona con obesidad comienza a ya no apetecerle el encuentro, porque pues nada más podemos hacer una o dos posiciones porque es lo que tu barriga o tu erección te permite, y eso poquito que hay a mí no me apetece. Entonces la pareja comienza a tener esta disminución paulatina, conflictos con el orgasmo, con la excitación. Es que así no me excito, yo me excitaba de otra manera, pero ahora ya no lo podemos hacer. ¿Me explico? Entonces puede irse desencadenando una cosa tras otra tras otra. Para muchas parejas, a consecuencia de esto, la posibilidad de tener un hijo se desvanece. Esto es una gran verdad también. ¿Sabes qué, Eugenia? Ya fuimos con el médico y pues nos dijo que sería un embarazo de alto riesgo. O, ¿sabes qué, Eugenia? Debido a nuestra corporalidad, se dificulta la penetración y además, pues el esperma viene como un poco medio flojo y además, las posiciones que tenemos no ayudan a favorecer que se pueda dar el embarazo, etcétera, 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 y comienza esa pareja a tener una frustración sobre otra, sobre otra, sobre otra, en medio de enojos, incomprensiones, y aquí se requiere muchísimo, muchísimo trabajo e intervención. Por lo cual, siempre que es recomendable el trabajo multidisciplinar. Hay ocasiones que trabajamos urólogo, ginecólogo o ginecóloga, psicólogo, psicóloga y sexóloga. Y así, y pasamos por todo, ¿no? Y el endocrinólogo y etcétera, 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 porque hay casos que requieren de este trabajo multidisciplinar. Pero a ver, ok, estas entre muchas otras cuestiones médicas, que para eso la doctora Carmen se pinta sola, son cosas que podemos encontrar en una persona o en una pareja en donde existe sobrepeso y obesidad. Pero entonces, a ver, Eugenia, ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo está perdido? Entonces, por tener obesidad o sobrepeso, me tengo que despedir de disfrutar de la sexualidad, del placer, del erotismo. Evidentemente no. Y aquí es donde entra la sexología sustantiva para impulsar la vida sexual, erótica y amatoria de esas personas, comprendiendo además que de lo que voy a hablar a continuación es algo que aplicamos a cualquier persona. Ahorita estamos hablando de personas con sobrepeso y obesidad, pero conflictos de este tipo tiene una persona neurótica, tiene una persona con depresión crónica, tiene una persona con anorexia, tiene una persona, todos, de este tipo de conflictos en la sexualidad, la erótica y la amatoria, no nos libramos nadie. Pero hoy vamos a enfocarnos en las personas con obesidad, ¿vale? Tenemos cosas interesantes. La sexualidad humana, la sexología sustantiva nos explica, nos ayuda a comprender que dentro del hecho sexual humano, que entendamos el hecho sexual humano como este campo que nos ayuda a comprender la manera en la que nos hemos construido como los sujetos sexuados que somos. Dentro del hecho sexual humano existe algo que se llaman peculiaridades eróticas. ¿A qué me refiero con este tema de las peculiaridades eróticas? El cerebro humano puede ser erotizado y puede sentirse atraído y puede desear prácticamente
cualquier tipo de persona o de situación o de objeto, etc. Y existe una peculiaridad erótica que no es una enfermedad, como lo llama mucha gente que habla desde el desconocimiento, que es la peculiaridad erótica por las personas con curvas, por las personas con sobrepeso, por las personas gorditas, ya sean hombres o mujeres, aunque ciertamente se da más en el cerebro masculino que se siente atraído por los cuerpos femeninos como la chica que vemos actualmente en pantalla, pero también muchas mujeres lesbianas que se sienten atraídas por mujeres gorditas y que vienen acá y me dicen, flacas no, qué horror, que se sienta la carnita, qué rico la carne. Ok, esto es algo que explica perfectamente bien la ciencia sexológica. Existe esta peculiaridad erótica en muchas personas hacia personas con kilos de más. Es una de las muchas variantes y de las muchas posibilidades de peculiaridades eróticas que se pueden dar en el cerebro humano. Y además de esta explicación, ¿qué es lo que tenemos? Las posibilidades. Ok, Eugenia, ya me hablaste de lo que se dificulta, ¿ok? Ya me hablaste de la variedad, de las posiciones, de una mala relación con el cuerpo, el autoconcepto, autoestima, bla, 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 bla. Pero, ¿qué posibilidades tenemos las personas con sobrepeso y obesidad para poder acceder al placer erótico? Esto se refiere a la comprensión, en primer lugar, de que todos, absolutamente todos, somos sujetos sexuados. En muchas ocasiones, así como sucede con un adulto mayor, con una persona con discapacidad, etcétera, también se suele pensar erróneamente que una persona con kilos de más no tiene deseos y no tiene necesidades erótico-afectivas. Esto es un gravísimo error y obedece más a una creencia, a un estigma, a una etiqueta que a la realidad. ¿Por qué? Porque todos somos sujetos sexuados y por ser sujetos sexuados es que vamos en la búsqueda del placer, evidentemente, el placer erótico, con un infinito número de posibilidades dentro de la erótica. La erótica se refiere a los deseos, valga la redundancia, deseos eróticos que tenemos por el simple hecho de ser sujetos sexuados, comprendiendo además que no hay quien pueda no ser un sujeto sexuados. Todos somos sujetos sexuados y por lo tanto existe o vamos en la búsqueda de esos deseos y de ese placer. Y la amatoria, que es la forma en la que interactuamos en la intimidad, nos atraemos, nos seducimos, nos excitamos, jugamos, etcétera. Por ejemplo, dentro de lo que abarca la amatoria es donde se desarrolla lo que llamamos el modus operandi de cada pareja. Cada pareja se atrae, se seduce, se excita y juega de una manera totalmente distinta. Por eso es muy importante que no nos casemos con una idea de a mí este juego me ha funcionado con todas las parejas, porque hay juegos que evidentemente no te van a funcionar con alguna otra persona. ¿Por qué? Porque todos somos totalmente distintos. Entonces, dentro de este juego de la erótica y la amatoria, la sexología sustantiva o la ciencia sexológica moderna nos ayuda a comprender que cada cuerpo, que cada sujeto tiene sus propias y muy peculiares posibilidades para poder acceder como pueda, con lo que tenga,
a eso que como sujetos sexuados buscamos, que es el placer. Cada persona, así tú me digas, oye, es una persona en silla de ruedas, tiene posibilidades. Es un adulto mayor que tiene 85 años, si es mujer, pues ya no hay lubricación, y si es hombre, a lo mejor ya no hay erección o es tremendamente débil. Tiene sus posibilidades. Oye, es que es una persona con mucho sobrepeso, tiene sus posibilidades. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. A través de algo maravilloso de lo que desgraciadamente poco se habla. El cultivo del erotismo y la erradicación del coitocentrismo. El exceso de importancia que le damos a lo que hacemos con lo que tenemos entre las piernas, mandando al demonio todo lo que la erótica tiene para nosotros. Cuando trabajo con una pareja, con una mujer, con un hombre y les muestro la forma de tener una buena relación con su cuerpo gordo, de amar su cuerpo gordo, de conectar con su cuerpo gordo. Aquí estoy hablando específicamente de personas con obesidad y sobrepeso, ojo, pero esto se aplica a todas las personas. El conectar con mi propio cuerpo, el dejar de centrarnos en qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos entre las piernas. Uno de mis maestros decía, menos genitales, más eros. ¿Qué es lo que pasa cuando educamos a las personas para el cultivo de la erótica? Para empezar, la amatoria, es decir, esta forma en la que tú y yo interactuamos, mejora considerablemente. Hablar de erótica nos aleja del encuentro vacío. Entendamos, no es lo mismo, voy a decir la palabra porque es muy coloquial, no es lo mismo coger que hacer el amor. No es lo mismo tener esta obsesión por usar mis genitales e ir en esa búsqueda incesante del orgasmo que conectar con todos los elementos que pueden erotizar mi cerebro y el cerebro de mi pareja, explorar todas esas posibilidades que existen, conocerme, reconocerme, es decir, darle valor a esto que a través de la exploración erótica estoy descubriendo de mí, quitar estas creencias de ser aquello que me han dicho que debo ser, agarrar todo eso, tirarlo a la basura y descubrir qué me gusta a mí, qué hay en mí. Deshacerse de esta situación, podríamos decir, ¿por qué no? Un tanto impuesta socialmente de cómo debe ser una mujer sexy. ¿Cómo es que es una mujer que puede ser deseada por otro u otra? ¿Cómo debo de tener determinadas habilidades en la intimidad? ¿Qué es lo que se espera de mí? Que este es otro tema que afecta a los hombres sin importar el peso, ¿eh? La exigencia que se tiene hacia los hombres en cuanto al cumplimiento, desempeño, y es que te tiene que durar tanto y te tiene que medir tanto. Todas esas cosas son cosas que han venido a joder mucho la vida sexual, erótica y amatoria de todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos reeducarnos, necesitamos acercarnos al erotismo para cuando la gente se sorprende y dice, Eugenia, es que fuimos desarrollando todo esto y de pronto poder experimentar un orgasmo sin quitarte la ropa
Poder experimentar un orgasmo sin siquiera tocar mis genitales es para muchas personas inconcebible. Pero cuando haces un trabajo de desaprendizaje y reaprendizaje de esa erótica peculiar en ti, hablando de mil cosas que por tiempos no vamos a poder tocar ahora, pero que tiene que ver desde mi historia sexuada, mi educación, mi religión, mis deseos, lo que me permito, lo que no me permito, y toda una serie de construcciones que muchas veces solamente han venido a entorpecer la eh, la salida, la creación de este sujeto sexuado erótico que soy en la realidad y no en la exigencia. Todas estas cosas son tan importantes y como te digo, el tema es tan amplio que no nos alcanzaría una hora, pero cuando reeducamos a las personas en esto y les enseñamos ese mundo y le decimos, ¿qué crees? No importa las características físicas, no importa cómo sea tu cuerpo, no importa el tamaño de tu pene, no importa, no importa. Sí importa que no abandonen lo que tienen que atender, ¿de acuerdo? Esto es algo que hay que aclarar muy bien. El desarrollo de esta erótica, de este despertar de mi yo erótico verdadero y no impuesto, es lo que se trabaja en conjunto, si el cliente lo desea, con el médico que le va a ayudar a bajar esos kilos de más. Por salud, por todos los riesgos, por bla, 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 bla. Esto es qué es lo que los sexólogos trabajamos y cómo le mostramos a una persona con obesidad y sobrepeso qué posibilidades tiene desde el cuerpo que tiene, con las capacidades que tiene, detonarlas y explotarlas al 100 para que, al igual que cualquier otra persona, pueda acceder a su manera, desde su placer y desde sus posibilidades, que pueden ser infinitas también, a eso que todos buscamos por el simple hecho de ser sujetos sexuados, que es el placer. La idea central, y no solamente con las personas con obesidad y sobrepeso, es que los sujetos, es decir, las personas, comprendan las infinitas posibilidades que existen más allá del coito y todo lo que hacemos con los genitales, con lo que tenemos entre las piernas, y que exploren, descubran y cultiven. Esta tríada es bien importante. Explorar, comprender que hay más de lo que me dijeron que había, comprender que hay más de lo que he vivido, experimentado, sentido, deseado, disfrutado hasta el día de hoy, descubrirlo a través de esa exploración, y una vez que lo he descubierto y me ha producido placer a mí o a mi pareja, cultivarlo. Esa tríada es importantísima. Todos los caminos que nos llevan a lo que, como ya comentamos, por el hecho de ser sujetos sexuados, vamos en la búsqueda de ese placer. Para ello, es importante estos 3 puntos básicos que te coloco a continuación. Punto número 1, hablarlo. Tal pareciera que hablar de sexualidad es hablar del mismo Satanás. Tal parece que hablar de deseos y de placeres y de lo que me gusta y de lo que no te gusta, las parejas no hablan de esto que compartimos. Y entérate de una cosa. La única diferencia entre tu relación de pareja y cualquier otra relación que puedas tener en la vida, la única diferencia es la intimidad que compartimos. ¿Y por qué no hablamos de esa intimidad? Si es lo único que marca la diferencia, porque yo puedo querer mucho a otra persona, pero con quien voy a tener esta interacción erótico-afectiva, con la que voy a compartir o con el que voy a compartir mi cama, mi intimidad, mis deseos, mis juegos, es con mi pareja. Del tipo que sea la pareja. Eso es, la etiqueta es algo que a mí en lo personal no me interesa. Y si esa pareja
por tabú, por qué dirán, por qué va a pensar, lo que quieras. No hablan de eso que comparten. ¿Qué pasa? Que tenemos un montón de gente allá afuera en la calle que viven bajo el mismo techo, tienen hijos en común, tienen deudas en común, compraron el carro entre los dos o las dos, etcétera, 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 y no se conocen en la intimidad. Cuando yo los entrevisto por separado y le pregunto, ¿cuáles son las cosas que más disfruta tu pareja? ¿Cuáles son sus deseos más frecuentes en esta etapa de su vida? ¿Qué es aquello que ha vivido y le ha provocado mayor placer? ¿Qué es aquello que nunca haría? ¿Qué es aquello que le provoca un cierto conflicto? No me saben responder. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Te suena? ¿Te suena? Porque no hablamos. Eso es una realidad. No hablamos ni entre padres e hijos, ni entre la familia, y si hablamos entre las amigas, con mucha frecuencia es con conceptos totalmente distorsionados. El punto número 2, buscar apoyo profesional, tanto para, si es así tu deseo y ya te estás dando cuenta que está afectando aspectos de tu salud, es buscar la manera, si así lo deseas, repito, de bajar de peso, de tener un mejor peso, pero hablando de lo que manejo yo, buscar ese experto que te pueda decir, a ver, ¿cómo puedo ser pleno y feliz y disfrutar con lo que tengo, con el cuerpo que tengo y cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y ya es responsabilidad de nosotros hacer un análisis, entrevistar a la pareja, muchas veces por separado, porque A da una versión, B da otra versión y juntos dan una tercera versión. Entonces nosotros tenemos que conocer las tres versiones para darnos cuenta de la realidad. Y evidentemente cambiar paradigmas. El pensar que un hombre con una gran barriga pues ya no tiene cero posibilidades, es un paradigma que se puede cambiar, que se debería cambiar. El pensar que una mujer con gran peso o una mujer o un hombre con gran peso pues ni ganas ha de tener o ni le ha de gustar a nadie, también son ideas erróneas que hay que deconstruir para comprender lo real, lo verdadero, ¿vale? Entonces, este ha sido un pequeño resumen de lo que yo me he encontrado en la sesión sexológica privada, lo que vienen las personas con obesidad y sobrepeso a trabajar y la manera muy resumida en la que nosotros analizamos la situación y detonamos a través de muchas estrategias, detonamos la más grande posibilidad de esa persona o de esa pareja en el territorio erótico y amatorio. Te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales y hablando de esto de que no hablamos, el año pasado, ya vamos a cumplir un año, lanzamos un club de expansión erótica continua que se llama Vida a tu Vida. ¿Qué es Vida a tu Vida? Es un espacio en donde hablamos de todos los temas que no me permiten hablar en medios de comunicación o que es muy difícil tocar en una conferencia, etcétera, etcétera, y en sala privada de Zoom con personas de cualquier parte del mundo. Sesionamos todos los martes en la noche. Es un club que tuvo inicio, pero no tendrá final. Es un proyecto que creé para que se muera junto conmigo y más allá, espero que cuando yo ya no esté en este terreno, algún otro sexólogo sustantivo, alguna otra sexóloga sustantiva pueda tomar mi lugar en este proyecto. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. ¿Te has dado cuenta simplemente en la última década cómo ha cambiado la sexualidad en la sociedad, en las personas, en la forma en la que la vemos? Entonces, es por eso que es un club de expansión erótica continua, porque esto es algo que nunca se detiene, que nunca cambia. Como la vida misma, nuestra propia sexualidad cambia constantemente. Yo no soy la misma del mes pasado, no soy la misma de cuando tenía 20, no soy la misma de cuando tenía 40 y evidentemente no seré la misma cuando tenga 60 años. Así que, pues nada,
agradecerles y vamos a ver si hay alguna pregunta entre la gente porque no me he metido los comentarios. Sí, hola Eugenio, oye, qué maravilloso, de verdad que me ha encantado y yo creo que a todos nos sirve todo esto que nos has comentado, porque fíjate que se estaba escuchando muy, pues de manera así muy detenida. Ajá. Todos en algún momento hemos pasado por algo de lo que comentas, para empezar, ¿no? Sí. Independientemente, incluso si somos gorditos o no. Así es, así es. Y una parte importante justo es lo que decías, pues son los tabús, ¿no? Todo lo que nos marca la sociedad, la pues educación propia de nuestros padres, la cultura, la religión, etcétera. Sí. Y justamente una de las cosas más importantes es que pensamos que el erotismo solo está para las muchachas guapísimas, de curvas, que tienen el abdomen plano, que no tienen ni un gramo de grasa y que pues nosotros no le podemos gustar a nadie, ¿no? O sea Es correcto. que se pierde todo eso por el paso del tiempo. Y fíjate, no solo el sobrepeso y la obesidad, la edad también. A la Sí. gente, por ejemplo, eso es muy importante. Una gente piensa que como ya tiene más de 60 años, pues ya no da igual tener relaciones sexuales o no. O sea, como que, Ya dedícate a tus nietos, ajá, ya sí, empiezas, sí, ya quédate así, ¿no? sí, ya quédate así porque pues no, ya esa etapa para ti no existe, ¿no? ¿Ya para qué, Carmen? ¿Ya para Ajá. qué? ¿No? Y eso también hay que enseñarle a la gente y bueno, pues a todos nuestros eh, personal que se dedica a la salud, que nos escucha en cada una de las etapas de nuestra vida. Sí. La sexualidad pues es diferente en todas las etapas, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. justo esto que comentas de pues cambiar todos los paradigmas, pues justo es la clave para que digamos, bueno, ya pasé otra etapa, efectivamente, y Sí, tengo que yo buscar la ayuda. Primero, como decías muy bien, la comunicación, ¿no? Evidentemente. sí. De hecho, nosotros como médicos, cuando uno le pregunta al paciente, bueno, ¿y cómo estás de tu actividad sexual? O sea, Sí. luego les da pena. Uy, doctora, si supiera que mi esposo no me toca desde hace 10 años, que porque Sí, es diabético, que porque, pues es que ya estamos grandes, doctora, como para, es que eso ya no cabe en la gente de las personas, perdón, en la mente de las personas. claro. Ya no Y cabe en ellos que podamos tener ¿qué nos podrías decir al respecto, por ejemplo, igual, pues para, pues que entendamos que cada quien tiene sus etapas, ¿no? eso que tú mencionas, doctora, es el empobrecimiento de la sexualidad, la erótica y la amatoria de los seres humanos por la terrible manera de ver solamente el aspecto reproductivo, es decir, aquello que hacemos con los genitales, ¿no? Entonces, pues si ya no se te para, ¿como para qué dormimos juntos? A ver, espérate, yo no tengo una pareja por su pene erecto. ¿Dónde queda la parte del vínculo? ¿Dónde queda esta necesidad que tengo, tanto hombres como mujeres, de sabernos amados, deseados, apapachados, el contacto, el abrazo? Este tema del coitocentrismo, de darle demasiada importancia a los genitales, hace que se empobrezca la sexualidad de las personas, la erótica y la amatoria, y que reduzcamos el encuentro entre los amantes a solo penetraciones. Y tú y yo sabemos que cuando reducimos el encuentro, que a ver, un rapidín está rico, pero cuando mi vida se basa en rapidines y cuando hago de los rapidines mi manera de operar y de vincularme dentro de este vínculo erótico afectivo con quien he decidido amar, ahí es donde las relaciones comienzan a quebrarse. Evidentemente, la pornografía ha tenido una gran responsabilidad en este tema.
la deficiente o nula educación sexual que podemos tener, porque no se habla en la casa y en la escuela es meramente sanitaria, prevención del embarazo, infecciones de transmisión genital y párale de contar. Nadie nos habla de deseos, nadie nos habla de erotismo, nadie nos habla de la interacción, nadie nos habla de hacer el amor sin quitarnos la ropa. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Claro que no. ¿Y qué hacemos con los genitales? Los genitales están ahí, pero no son el todo, son una parte del todo. Y el conflicto con la sociedad actual es que hemos hecho de la parte el todo. Por eso tenemos los consultorios como los tenemos llenísimos de gente, ¿cierto? Sí, claro, y aparte, bueno, pues hay personas que ni siquiera saben que existen los consultorios de apoyo, o sea, para empezar, ¿no? Ni Sí, saben qué hacer un sexólogo. O sea, dijera uno de mis maestros, dice, nuestro mayor reto es que la gente cree que somos cogelólogos, no somos cogelólogos, no nos dedicamos a, sí hablamos de eso, pero no solo de eso, ¿no? claro. Entonces, empezando porque la gente no comprende bien el trabajo de un sexólogo, y bueno, se distorsiona mucho porque no hay un conocimiento de qué es lo que trabaja un sexólogo, ¿no? Entonces, y cuando les enseñas todo esto y cuando aprenden a conectar con su cuerpo, a tumbar tantas limitaciones impuestas por las culturas, por las creencias, por las religiones, por la sociedad, por mamá, por papá, por mis traumas del pasado, etcétera, la verdad es que la gente descubre un nuevo mundo, esa es la verdad. Entonces, hay que acercarse al conocimiento. Sí, claro que sí, así es. Este, pues bueno, no hay muchas preguntas. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, muchos comentarios que te Muchas gracias. agradecen mucho que siempre platicas, pues muy padre de este tema, ¿no? Porque bueno, la idea es pues llegar a que se entienda esta parte. Y te digo, nosotros, como todos los compañeros que se dedican a la salud, también pues la importancia de transmitirlo a la gente, ¿no? Y nosotros mismos como médicos de primer contacto, justo es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, ¿no? No Claro, limitarnos a darle el tratamiento de la obesidad, que finalmente termina a ser algo multidisciplinario, pero nosotros como médicos no debemos de perder de vista justamente que nosotros mismos al momento de que el paciente se está tratando con nosotros, de decirles todo este contexto de la sexualidad para que busquen el apoyo, ¿no? totalmente, En así este es. sentido. Sí. Y, y bueno, ahorita sí nos comentan, dice, como en el embarazo es vivirlo de forma temporal, ¿no? Me Esta refiero a que, pregunta que hace Erika es fabulosa. ¿Cómo se llama? Erika Flores, uh-huh, algo así. sí, Este, Erika Flores. es maravilloso. Esta pregunta es maravillosa porque hay una gran verdad. El embarazo, el bebé, en la gran mayoría de los casos, ojo, en la gran mayoría no podemos generalizar, pero sí que en la gran mayoría viene a separar, a fracturar la relación entre mamá y papá y de pronto corremos ese riesgo de convertirnos en papás y olvidarnos de que somos amantes antes de ser papás. Específicamente hablando del tema de la obesidad, puede ser que se viva de manera temporal el tema de la obesidad durante el embarazo, sí, pero muchas veces esos kilos de más se quedan y no me vas a dejar mentir, doctora, que muchas mujeres después de un embarazo o de 3 embarazos o de 5 embarazos, ya les cuesta mucho trabajo y se necesita apoyo profesional para perder esos kilos de más. Entonces, ¿puede ser temporal, Erika? Sí, puede ser temporal y para eso es muy importante platicarlo con tu pareja y que tu pareja lo comprenda, comprendiendo además que también hay hombres que suben de peso en el embarazo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y, igual también nos preguntan, dice Eugenia, para este cultivo del eros, ¿los juguetes sexuales pueden ser parte de este juego y la manera de relacionarlos con nuestros vínculos del sexo de manera afectivos para el otro término de amatoria, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí. Hay un aspecto del que no se habla, desafortunadamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de quitar todos estos falsos paradigmas, estas creencias, estas leyendas distorsionadas? Bueno, hablando específicamente de los juguetes sexuales, existe un aspecto lúdico y terapéutico de los juguetes sexuales que desafortunadamente no se habla. Se habla de los juguetes sexuales como algo oscuro, como qué cochina, qué cochino, incluso en muchos países el tema de una tienda de artículos para adultos o un sex shop es como algo lúgubre, ¿no? Haz de cuenta que entras a una cantina, como le dicen por ahí, una Te cantina. tapa los ojos. Ajá, ¿no? Y que no me vea nadie porque, ¡ay, qué horror! ¿Qué ¿no? van a pensar de mí? Pero si habláramos del aspecto lúdico y terapéutico, digo, tampoco nos da tiempo ahora, pero hay que ver el juguete como lo que es. El juguete no es un sustituto, es un accesorio. Y partiendo de ahí, pues se puede hablar mucho del aspecto lúdico y terapéutico, ¿no? Pero evidentemente, muchos de nosotros hacemos uso de los juguetes sexuales en determinados casos. Seguramente ahorita mucha gente igual se estaría preguntando, muchos de nuestras personas de nuestra comunidad que están con nosotros. También, bueno, aparte de lo que ya se comentó de los juguetes sexuales, también yo creo que estarían diciendo, bueno, ¿cuál sería la mejor posición para un paciente que tiene obesidad, ¿no? Claro. Y yo creo que como tú decías, dejémonos también de esa de ese cuadrado que tenemos siempre de que el coito es lo único que hay en la sexualidad, ¿no? Finalmente. Claro. Pero evidentemente como parte de buscar el apoyo, pues sí les dan herramientas, tips y evidentemente la posición que seguramente les guste más o que cómo retomar esas posiciones o cómo darse placer con determinada posición mientras se disminuye el peso y mientras a lo mejor se hace todo un contexto en el abordaje de su tratamiento, ¿no? Desde el punto de vista de la sexualidad. Qué importante esto que dices, doctora. ¿Por qué? Porque siempre es recomendable que nos apoyemos de lo que podamos. Almohadones, banquitos, el tubo del baño y probar. ¿Por qué? Fíjate, no podemos decir, hagan esta posición, porque cada persona, cada pareja, cada cuerpo tendrá a sus posiciones deseadas. Aquellas posiciones en donde ha detectado que todo el proceso de excitación, bla, 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 interacción, etcétera, favorece más que con otras posiciones. Es importante que las parejas prueben, que inventen, hasta que cada una de ellas encuentre aquella o aquellas posiciones que, repito, me voy a ayudar de almohadones, banquitos. Y en el caso de muchos hombres, incluso, que es algo de lo que poco se habla también y que abarca los juguetes sexuales, las prótesis de pene. Estas fundas de pene que se sujetan a los testículos y que nos dan centímetros de más, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros de más. ¿Por qué? Porque entre mi barriga, la grasa de la parte baja del vientre y mi pareja que está en algona, se nos perdió el pene. Y no llegó, doctora. Entre la panza y la nalga no llegó. ¿Sí? Entonces, vamos buscando qué maniobras, qué posiciones, cómo me ayudo, de dónde me cuelgo, cómo me agacho, etcétera, etcétera. Y para quien así lo desee también, existen estas prótesis de pene que nos dan desde más grosor hasta más centímetros. Evidentemente, claro, esto, pues no para lograr el embarazo, por obvias razones, pero sí para esta interacción y para esta búsqueda del placer que podemos sentir a través de la penetración. Pues muy bien, pues sí que la verdad es que sí son cosas que
simplemente te digo, pues incluso hay muchos médicos que tampoco se atreven a tocar con sus pacientes. Sí. Entonces, pues yo a mis compañeros que nos están escuchando les dejaría igual un mensaje grandioso. Bueno, primero, pues que todos te hagamos caso en todo lo que nos has dicho, porque son las bases fundamentales para un éxito en nuestra Claro, salud sexual, ¿no? claro, claro, totalmente. Por otra parte, pues sí, agregarnos a tu club de expansión erótica, si nos recuerdas un poquito el día que dijiste que estás, porque yo voy a estar ahí presente. Claro que sí. Es todos los martes en la noche. Martes en la noche, ok. Así es, así es. Y bueno, otra cosa, pues yo les diría a mis compañeros médicos, no dejar por alto ni pasar por alto el que la sexualidad es parte del tratamiento integral de nuestros pacientes, nosotros como Es médicos, correcto, y es acudir correcto. a personas expertísimas como te, Eugenia, a que nos ayuden a toda esa parte, ¿no? Incluso nosotros, cómo poder orientar a nuestros pacientes, ¿no? Que seguramente ahorita esto nos va a servir de base para ello y Claro, que seguramente ya te estaremos pidiendo alguna otra masterclass para, pues, como complementar algunos temas igual, pues, de mucho interés de esto, ¿no? Porque como decimos, en una hora, pues, no abarcamos todo, pero de verdad ha sido así es. Así datos es. que a todos nos van a ayudar para poder ayudar a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Exactamente. Y comprender que es muy importante el trabajo en equipo multidisciplinar. Por ejemplo, nosotros los sustantivos trabajamos en mancuerna con psicólogos, psicoanalistas, tanatólogos, urólogos, ginecólogos, por lo menos esas 5 disciplinas, ¿no? Claro. Son, y nos peloteamos, ¿no? O sea, nos derivamos. Ujú. Ellos me mandan clientes, yo les mando pacientes, y bueno, esta diferencia entre cliente y paciente es porque para nosotros, los sexólogos sustantivos, es cliente porque no padece de nada, carece de información. Para ustedes, sí es un Es paciente paciente. porque padece de algo que hay que atender. No, lo de nosotros es más información y todo lo que derribar etiquetas, tabúes, creencias, etcétera, etcétera. Es larguísimo lo que trabajamos. Qué perfecto, pues qué agradable de verdad escucharte Muchas y de gracias, verdad, pues yo gracias. creo que con esto terminamos. Seguramente va a haber más preguntas en el chat que si nos haces favor de, pues de contestar en el Face. Y Claro que si no, sí. bueno, te contactamos y de verdad muchísimas gracias por tu Gracias. ponencia, por tu magnífica conferencia que nos ha abierto muchos caminos y bueno, pues de verdad que te agradecemos muchísimo que Nada que estés con nosotros. agradecer. Al contrario, gracias al instituto por abrirse a estos temas que son tan importantes y pues aquí estoy, a la orden de ustedes y de todos sus seguidores. Gracias, Gracias, hasta gracias. luego, Carmen. Sí, Chao. bye, Eugenia, que estés muy bien. Pues, estimada comunidad, eh, pues hemos concluido este tema, de verdad. Ojalá y pues sigan haciendo preguntas. Más adelante volveremos a invitar a Eugenia para, pues, para estas partes tan importantes que requerimos nosotros como médicos de primer contacto y como todos el personal que se dedica a la salud, saber orientar a nuestros pacientes y como decíamos, como parte del, pues, del tratamiento integral multidisciplinario de nuestros pacientes. Y pues no nos resta más que agradecerles que estén con nosotros. Les comento que igual si de los que están conectados quieren que les compartamos el boletín, por favor pongan boletín en el chat y se los enviamos. De verdad vienen cosas interesantes, información, evidentemente nuestra oferta educativa y bueno, pues les digo, como les comenté, lo que hemos hecho en los últimos tres, eh, 3 meses para la información con ustedes y que estemos en contacto siempre con nuestra comunidad ILSO. Y pues muchísimas gracias. Entonces los esperamos en nuestra próxima masterclass el próximo
martes 21 de marzo a las 8 de la noche, con estrategias de comunicación con el paciente obeso. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana.